Chicos, Jeremy, especialista en ciberseguridad ofensiva, con gran experiencia en operaciones de red teaming, emulación de adversarios, reverse engineering, especialista en exploit development, evasión de antivirus, análisis profundo, Windows, Linux, Mac, y actualmente trabaja en la simulación de adversario y desarrollo ofensivo en Dever Security. Vamos a estar abordando Cracking the Quadrant, evasión del top de Gartner. Entonces en esta charla vamos a desmontar un poquito el mito de la IA omnipotente. Todo lo sabe y todo lo hace. Vamos a ver qué nos trae Jeremy en esta presentación. Muchas gracias, Jeremy. Fuerte aplauso. Aló. DJ. Probando. 1, 2, 3. Bueno, hola con todos. Ya me presentaron. Mi nombre es Jeremy Erazo. Soy Offensive Security Consultant en Devil Group, específicamente en el poderoso equipo de Red Spear Labs que tenemos en Devil. Estas son un poco de mis certificaciones y yo, más allá de ser un red teamer, me centro puramente en el área de desarrollo ofensivo. Tengo bastante experiencia con la creación de lo que los estados militares les gusta llamar ciberarmas y otro tipo de cuestiones. Esto comprende credit stealers, command and controls y sobre todo el ciberespionaje, que es algo que les interesa mucho a ellos. El día de hoy les vengo a dar una charla que se llama Cracking the Quadrant, evasión de EDR desde Windows Internals. Lo vamos a ver solo desde Windows. Y mi principal objetivo de esta charla, para que ustedes se lleven, primero es una especie de arsenal con los que ustedes puedan evadir cualquier tipo de EDRs, ¿sí? Y voy a iniciar planteándolo súper bien. Y lo segundo, bueno, y con respecto a eso, la presentación tiene un montón de QRs y bastante memes de Evangelion. Entonces espero más o menos les guste. Y lo otro es que todos acá podamos comprender que evadir un EDR realmente hoy por hoy ya no es algo del otro mundo, ¿sí? No es tan difícil como dicen, no es nada especial. Y no es una opinión mía, es más bien una opinión que se ha ido desarrollando alrededor de gente que trabajó, por ejemplo, para CrowdStrike, que trabajó, por ejemplo, para Cortex y demás, etcétera, 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 de todas estas marcas. Les voy a dar un poco primero el lore. El lore es como la historia. Yo trabajé un tiempo para una empresa que era un canal de ciberseguridad y ellos vendían muchas soluciones y te lo presentaban algo muy similar a lo que tienen ahora mismo en pantalla. Deme un segundo, por favor. Y te lo presentaban algo similar a lo que ustedes ven acá en pantalla. Y vendían varias soluciones, ¿no? Canal X cualquiera. Entonces, una de ellas que vendían era los famosos GDRs, ¿sí? Y ellos lo vendían con esto que tienen acá ustedes. Yo creo que la mayoría lo conoce. Es el cuadrante de Gartner. El cuadrante del Gartner, ellos y la mayoría de los canales que se dedican a la venta, lo presentan como que es una garantía de que el software o el EDR que les venden es bueno o es impecable, etcétera. Lo que realmente pasa es que el diagrama de Gartner no ve nada de lo que es, digamos, la eficiencia, qué contiene, qué no, cómo lo contiene, cómo no. Gartner lo que ve es negocio, pero para nivel de un CISO, pues el negocio es interesante. Recordarán unos años atrás cuando apareció recién CyberReason. CyberReason es un EDR que, según Mitre, en un video que tienen ellos del anterior año, le ganaba a Cortex y a CrowdStrike. Pero nadie quiere comprar CyberReason, simplemente, bueno, entre muchas razones, porque el soporte es en inglés, etcétera, y porque no ha tenido antigüedad, ¿sí? No es como CrowdStrike, no es como Palo Alto, que vienen con una antigüedad bastante grande. Ya investigando un poco, uno se da cuenta que existe lo de Mitre, lo que les venía diciendo. Básicamente, Mitre lo hace de forma un poco más objetiva, te muestra TTP por TTP ejecutada, y te va diciendo qué tan eficiente es uno con respecto a otro en muchas métricas, ¿sí? Ahora, el tema está en que el discurso de marketing que se han puesto la mayoría de empresas es que todo tiene IA. El SOC ya no es 3.0, ahora es 4.0 con inteligencia artificial. El EDR ahora tiene inteligencia artificial, tiene machine learning, que déjelo actuar una semana para que pueda aprender más o menos cada máquina cómo funciona, qué es lo que hace. Y eso es completamente irreal ya en la práctica. Si tú te pones a hacerle mucho reversing, vas a notar que hay cosas que nunca lo va a ver. Nunca, nunca, nunca. Y antes de pasar
a lo que es un poco cómo se realiza la evasión, ¿sí? Cosas prácticas para ustedes, hay algo que digamos resaltar. Cuando uno habla de evasión de EDR, no es lo mismo hacer la evasión de un EDR, por ejemplo, a CrowdStrike, que te lo vinieron recién a instalar, sí, que no está configurado nada, el que no tiene la póliza de $1 million, que hacer la evasión, por ejemplo, a un CrowdStrike muy robusto, sí, que lleva años en una empresa, que se integra con todos los demás controles compensatorios de la empresa y pues que está más fuerte, más robusto. Entonces, si yo agarro en este momento, instalo, por ejemplo, es lo que sucede de hecho con el EDR de Elasticsearch, tú lo instalas y Elasticsearch no hace nada, nada. Cuando tú lo robusteces, Elasticsearch hace ver que CrowdStrike no hace nada, por el contrario. Entonces, bueno, yo así comencé un poco mi viaje y me metí en esto. Y bueno, ahora voy más bien a explicar ya el tema metodológico. Entre los problemas que nosotros tenemos para evadir un EDR, los principales son la detección de estática y firmas, ¿sí? El famoso sé que me quemó el IOC, ya no me sirve este artefacto. El análisis dinámico y el comportamiento, que es justamente aquí donde viene el tema de yo tengo inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde se dice que tienen bueno, donde mejor dicho hay gran parte de los ataques que hoy por hoy se dan incluso en certificaciones, como CEP, el CEPT, entre otras. ¿Sí? Los hooks de APIs, que es algo también muy usado, la diferencia entre ejecutar algo en el user mode y en el kernel mode, porque es completamente diferente, y la persistencia y la longevidad de nuestros artefactos. Entonces, a continuación yo voy a presentar un poco cómo solventar cada una de estas cosas de forma eficiente. No me voy a basar en hacer un bypass, digamos, sencillo del todo, ni tampoco me voy a meter mucho en la parte técnica, porque, bueno, temporalmente tenemos inteligencia artificial, entonces no voy a cortar papel con la boca si tengo tijeras. Para resolver estos problemas tenemos dos vías. La vía de la tristeza, la desolación, y la vía de o tengo plata o más o menos le muevo. Y ya voy a explicar por qué digo lo de la plata, o sea, el dinero. Primero, mi madre me dio la vida, pero la IA me dio las ganas de vivirla. Si ustedes quieren hacer un bypass de EDR, es súper sencillo. No hay que aprender 15 lenguajes de programación y toda esa mondá, porque ustedes, digamos, tal vez no les gusta. Sí, tal vez no les gusta. Lo que necesitan es demostrar al cliente que se puede evadir. Entonces, nuestro amigo Perplexity es una de las mejores opciones. Incluso Claude se pone a veces muy moralmente correcto y evita que nosotros hagamos cosas. Hay otras opciones, pero son más difíciles. Por ejemplo, configurar Oyama en tu máquina para que corra con tu gráfica y ponerle los tokens de Claude para que vaya haciendo cosas. De esa forma, Claude pierde esa moralidad que tiene interna para no hacer lo que ustedes quieren que haga. Y bueno, existen otras formas, pero Perplexity es la más fácil. Perplexity.com, bla, bla, bla. Oye, hazme esto. Entonces, vamos a atacar el primer problema, que es evadir la detección estática y el tema de firmas. Primero, la detección de firmas. ¿Sí? ¿Quién no sabe acá qué es una firma? Básicamente con firma nos referimos a los hashes, ¿sí? Sea cual sea el tipo de hash que nosotros tengamos. Y es extremadamente sencillo porque si tú le cambias algo dentro del archivo, deja de ser el mismo hash que lo anterior. Y es por eso que los antivirus, o sea, bypassear un antivirus, no tiene un mérito, digamos, tan fuerte. Y luego llegaron los EDRs que dicen que miran comportamiento, tienen el behavior, tienen el tema de detectar si fue escrito por LLMs, entre otras cuestiones. Y luego está el tema de la detección estática, que básicamente es como lo que haría cualquier analista blue teamer, de sacar, intentar revisar strings, entre otras cuestiones, y poder verlo. Eso uno le dice a Perplexity, oye, mételo todo en SORG y se acabó. Y ya no lo ve, porque ya no tiene cómo decir sí o no. Y una de las cosas que las marcas más miran es intentar no tener una cantidad excesiva de falsos positivos. Ahora, para el tema de la detección de firmas, cuando nosotros creamos malware, uno no quiere estar que ya digamos, yo creo un artefacto que es un ransomware, ¿sí? Ese ransomware, yo lo quiero ejecutar múltiples veces,
pero no quiero estar recompila y agregándole una A, y agregándole otra A, y agregándole otra A. Entonces, para esto se creó unas técnicas que se llama polimorfismo binario. Existen muchas formas de polimorfismo binario, y básicamente lo que hace es que, por ejemplo, el más sencillo de todos, que ustedes pueden ver acá, no del todo, pero lo van a poder ver en el QR. Eso les decía que tengo bastantes QRs. Todos tienen información muy valiosa sobre repositorios en GitHub que les pueden dar código ahí mismo para pasárselo a Perplexity y se acabó. Y la idea en términos generales es que existen dos formas. La primera, en donde yo tengo un artefacto A, ejecuto ese artefacto A, y el artefacto A se autorrecompila usando todas las cosas que tiene Windows. La mayoría syscalls, llamadas indirectas o directas al sistema, las APIs internas y todo dentro de lo que es user mode, que es cuando no tenemos, por ejemplo, privilegios de administrador, para hacerlo más sencillo. Y la segunda, sí, bueno, entonces en la primera lo que tendríamos es que siempre que nosotros ejecutemos un binario, nosotros vamos a tener otro binario con el mismo nombre, pero con diferentes hash, ¿sí? De esa forma hacemos dos cosas. La primera, no quemamos el nuevo hash cuando lo queremos reejecutar. Y la segunda es que confundimos ya a la trazabilidad que tienen la mayoría de DRs, ya que simplemente con cambiando la firma de un artefacto y cambiando la ubicación del mismo a carpetas genéricas, ya el EDR pierde trazabilidad y cualquier analista junior, semi-senior puede llegar a una confusión bastante grande sobre dónde está, si se ejecutó, o incluso pueden llegar a la conclusión que se autodestruyó, porque hay muchas formas de autodestruir un binario. ¿Sí? En el código QR ustedes van a encontrar un apartado que tiene un montón de código ya preparado de polimorfismo binario para no sufrir en el proceso. El EDR fingerprinting. Cuando nosotros entramos a una máquina, por ejemplo, nos dicen en un red team, les toca hacer la brecha asumida, perdón. Uno lo primero que tiene que hacer, que intentar ver, es qué EDR tienen, ¿sí? Y cuando no se sabe exactamente para dónde está yendo, a qué sandbox, etcétera, o qué módulos tiene comprado nuestro cliente, necesitamos averiguar primero qué EDR tiene. No todos los EDR se bypassan de la misma forma. Por ejemplo, CrowdStrike, hay formas muy sencillas de bypassarlo haciéndolo simple, y ya lo voy a mostrar. Pero, por ejemplo, si le pasas algo muy sencillo a Palo Alto lo va a matar de forma inmediata porque tiene otras reglas configuradas. Entonces, en el repositorio que tienen aquí a la derecha, tienen unos archivos que contienen todos los nombres de los procesos y conforme van haciéndose actualizaciones, ellos siguen subiendo los nombres de los procesos. De esa forma se hace una especie de match a la hora de la programación. Y si, por ejemplo, existen los procesos de tal, que yo sé que mi malware no pasa, simplemente no se ejecuta. Y de esa forma no lo quemo. Luego está el tema del anti-sandbox. Existen muchas formas de evadir una sandbox, ¿sí? La principal y en la que me estoy basando en todos los demás puntos es principalmente no ejecutar cuando vemos algo, ¿sí? Entonces hay malware que, por ejemplo, yo lo meto un CrowdStrike, el CrowdStrike lo pasa a una sandbox, en la sandbox se ejecuta, se hace un análisis y ese análisis dice si lo mata o no, ¿sí? La idea principal es que cada sandbox tiene unos patrones muy específicos. Por ejemplo, la mayoría no tiene las carpetas de admin dentro de usuarios, no tienen digamos, programas muy por default, y sobre todo tienen algo que es un driver muy específico que corre a nivel de Windows, que lo que hace es poder tener todas las funciones necesarias hookeadas. O sea, ese driver genera toda la visibilidad que necesita la sandbox para decir esto es maligno o esto no es maligno. Ese driver es muy complicado de conseguir porque requiere un reversing muy jodido. Pero, como todo está en la vida, hay un señor que se llama Saad Hala, que es el creador del SEP, de Altered Security, y él publicó ya todos estos drivers para que sea muy sencillo de evadir y muy sencillo de configurar. Lo que significa que tenemos, para los que más o menos conocen reversing, lo que se le conoce como otra bisagra a evadir. Ahora vamos a entrar a la parte más chévere, porque ya vamos a hablar un poco de las técnicas. Y como les comentaba, no voy a hablar de las técnicas de forma muy técnica, porque Perplexity, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es el tema de evasión en memoria. Escribir en disco
nos genera muchos problemas, sobre todo a nivel forense. Y sobre todo que en algún momento si pasa una actualización y el backdoor sigue adentro, vamos a tener muchos problemas porque se va a quemar y se nos va a ir del backdoor. Entonces, la evasión de malware, la evasión basada en ejecución en memoria es de las más conocidas, ya habrán visto mucho de esto. Y la evasión principalmente utiliza una cosa que se llama virtual alloc, que no es nada más que una función a nivel de Windows. El virtual alloc es la función por defecto para poder cargar lo que ustedes quieran en memoria. Imagínense en la memoria como una hoja en blanco, ¿sí? Y eso, en esa hoja en blanco ustedes tienen que coger un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito. Ahora, dentro de la memoria existen unas cosas que se llaman primitivas. Porque solo usar el virtual alloc es un riesgo muy grande. La mayoría de los EDRs tienen hookeada esa función y lo miran todo. Pero, la brecha, la diferencia entre una persona que solamente carga en memoria basado en virtual alloc y una persona que carga en memoria para hacer evasión está en las primitivas. Imagínense como en Linux hay el write executable, que son los permisos de un archivo. En la memoria ya existe algo parecido. Entonces, cuando un EDR mira que se reserva un espacio de memoria con write executable juntos, los tres, automáticamente lo mata. Y hasta ahí queda, ni siquiera revisa si sí o si no. Principalmente porque ningún proceso legítimo, ningún proceso normal lo genera así. Entonces, la forma más sencilla es cambiar estas primitivas dentro de Windows y usar el virtual alloc, pero primero reservar la memoria con write y write, y luego, cuando ya se ha escrito el archivo de nuevo, se usa el executable solamente para leer y ejecutar. Y de esa forma ya nos bypassamos absolutamente todo. Esto de aquí es una técnica súper sencilla, ustedes se lo explican a Perplexity y vuelvo y repito, Perplexity lo hace en menos de 100 líneas de código para C#. El DLL Slide Loading. Esta técnica se basa principalmente en el uso de un binario firmado, pero con la particularidad de que se usa una DLL. ¿Cuál es la idea? Digamos que yo quiero usar un binario X que se encuentra en una carpeta Y, ¿ya? Ese binario X necesita una DLL cargada de una ruta. El tema en Windows está en que este ataque funciona cuando la DLL el binario, antes de buscar la DLL en el lugar donde debe buscarla, primero la revisa si existe en el mismo lugar donde él está. Esto pasa muchísimo a nivel de Windows y más a nivel de kernel que a nivel del user mode. Entonces, lo que uno hace es crear una DLL. La DLL maliciosa se llama cuando el programa la invoca y se ejecuta, ¿ya? ¿Qué es lo que ve la trazabilidad del EDR? Ve el binario firmado por quien sea, ¿no? Si es Microsoft, etc. Esto de aquí está pasando muchísimo en incidentes de ciberseguridad, sobre todo en Singapur. Esta técnica no la ve CrowdStrike ni con el Falcon Complete. Y es una efectividad tan grande que se puede usar para hacer muchas otras cosas, ¿sí? Finalmente, Living off the land, básicamente la confianza en otros procesos. Y aquí explico la diferencia entre esto y, por ejemplo, hacer otros tipos de técnica. Yo meter una reverse shell a un endpoint que tiene CrowdStrike es relativamente sencillo, ¿sí? Es relativamente sencillo porque existen delays, existen procesos, muchas otras cuestiones. Aquí, gracias a Dios, en toda nuestra región no es común que tengan un NDR como Darktrace, porque ahí sí estaríamos jodidos y mis palabras fueran muy diferentes. Pero gracias a Dios no tienen NDRs muy específicos que se centran en red y que la mapean para entender las fugas, sino que tienen el XDR que viene todo en uno y a dólar. Entonces, cuando uno necesita no solo meter, por ejemplo, un C2, hacer una conexión o intentar escalar privilegios, sino que lo que tú quieres hacer es más espionaje, por ejemplo, prender la cámara sin prender el LED, que ya es un tema de firmware y hardware, o tener un keylogger o abrir el micrófono, todos estos temas son mucho más complicados de hacer con una técnica que no tenga un soporte o una firma, ¿sí? Y la idea justo de esta técnica es utilizar Java. Yo tengo en mi repositorio un command and control que utiliza Java.
y se puede tomar screenshot, abrir cámaras, abrir micrófonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo tengo probado contra la mayoría de los CDRs, porque en verdad es muy sencillo. En la mayoría de casos, uno necesita simplemente descargar un JRE, un JDK, y a partir de ese JRE, JDK, le envía un jar, y ese jar, que es el nuevo Bacon, hace las conexiones, ¿sí? Y a partir de ahí, todo lo que tú hagas lo está haciendo Java, no lo estás haciendo tú. Y para el EDR eso es completamente invisible, completamente invisible. O sea, les invito a que lo intenten. De hecho, la mayoría de EDRs están entrenados en algunas partes para hacerlo, pero con Excel y con todo lo que es la paquetería de Microsoft. Pero en tu vida, un jar, en tu vida. Ahora, ya vimos la parte fea, vamos a ver la parte bonita. Y como siempre, cash. Si es que tienes dinero, no es necesario entender nada de lo que te expliqué. Nada. No hay problema que no solucione el dinero, y si tú dices lo contrario es porque no tienes el suficiente dinero para solucionar el problema. Entonces, si es que tienes dinero, puedes comprarte estos productos. Son súper sencillos. El primero, Fortran, creo que todos los que son Red Teamers lo pueden conocer. El segundo es un poco más desconocido, se llama Baliskit. Lo creó una persona que trabajó como en un grado de Principal Offensive Security de CrowdStrike, y lo que hace es como un mimetizador de amenazas. Tú le pasas, por ejemplo, tu Rubeus así descargado de internet con todo y el backdoor que te lo regalan, y lo metes al Shell QPAC, y el Shell QPAC te lo saca nítido para que no lo detecte ningún EDR, ninguno. Tienen otra versión que se llama MacroPack, que el MacroPack vuelta es lo mismo, pero con archivos Word o sea, todo lo que es la paquetería Microsoft 365 y lo que es PDF y demás. Y luego está Evadex, que es otra compañía también conocida, tal vez algunos sí conocían estas compañías, que te venden el software relativamente accesible, digo relativamente accesible para lo que puedes comprar en Darknet, aproximadamente entre $500 y $800. Es lo que vale una licencia de un año para meterle a CrowdStrike todo el año. Entonces, bueno, eso con dinero. Hablando un poco más de creatividad, hace unos 5 o 6 meses estuve en Malasia, en algunos bancos de allá. Y unos atacantes habían hecho algo increíble. Yo nunca, o sea, llevo años en esto y nunca lo había pensado. Ellos no se pusieron a evadir el EDR ni nada. Los agentes de EDR internamente necesitan mucho de las conexiones a las APIs de Internet. Y en Windows existe una cosa que se llama WFP Filters, que, bueno, lo pueden buscar en Perplexity, pero también la idea es que es una especie de firewall dentro de Windows que actúa tanto en el user mode como en el kernel mode. Así que si no tienes permiso de administrador, no pasa nada. Lo puedes ejecutar y sale. Y lo que hace es cancelar todo lo que son conexiones TCP hacia las APIs de los CDRs. Como consecuencia, pasan dos cosas. La primera es que no importa qué alerta tú generes, no le va a llegar a la consola, a los operadores. Nunca. Y la segunda es la degradación del EDR, porque el EDR necesita tanto de las APIs que se vuelve casi un antivirus. Entonces, tu labor ahora es mucho más sencilla y bueno, código como siempre de un repositorio que lo hace súper sencillo. Ese es el nuevo disque método que lo degrada y aparte no genera alertas. Esto en un Red Team es, al menos en un autorizado, es súper eficiente. Y algo que me enseñó un ex colega, que es un principio que es keep it simple, stupid, no sé inglés. Básicamente manténlo simple. Hay EDRs que haciendo cosas muy sencillas puedes llegar a bypassearlo. No necesitas aplicar una lógica interna y 15 bypasses y no sé qué. No. Hay EDRs que si tú necesitas hacer una TTP específica y la reduces a lo que realmente es en palabras, haces como, ¿cómo se le llama en programación orientada a objetos? Esto es, bueno, lo que divides como el problema. Va a resultar muy fácil. Por ejemplo, lo que ustedes tienen ahí es justamente un ransomware que yo creé hace más o menos un año, 2025, inicio del 2025, que está degradado a lo más básico. O sea, pasar a AES una cantidad X de archivos y luego sobreescribirlas. Entonces, después de ejecutar esas dos cosas, realmente no hay una cadena concreta.
Aquí yo tuve un problema con los señores de CrowdStrike porque ellos tenían una póliza de 1 million con un banco, etcétera, y se excusaron con un montón de vainas y luego me llamaron, un drama. Pero la idea es que manteniéndolo simple puedes lograr muchas cosas. Esa es la prueba de concepto que les vengo a mostrar ahora. Recomendaciones para bypass. Primero, quemar un IOC, quemar un artefacto es una tontería, no se preocupen, quémenlos, algún día se les va a acabar la base de datos. Pero quemar un IOA es extremadamente importante y jodido. O sea, nunca por hacer research intenten quemar un IOA, sobre todo los que son red teamers. Ya el blue team es otra cosa. Pero para nosotros, para nuestro interés, quemar un IOA van a dañar toda una técnica y van a hacer que todo lo que, digamos, les enseñan en YouTube o en certificaciones se vuelva muy complicado. Por eso es que mucha gente dice que el contenido de OSEP, de la de OffSec, está un poco legacy. No es por eso, es porque se han quemado tanto los IOAs que ya no importa que tú hagas, que puede que lo detecte. Lo otro es también importante, hay gente que le mete 15 técnicas de evasión de EDR a sus artefactos y luego le pone como nombre cosas, no sé, muy obvias. Y a veces los EDR se basan en los nombres de las ejecuciones para hacer esa detección, ¿sí? Esto básicamente nos dice que hay que ser muy granular en estos aspectos, hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Y el futuro. En Hong Kong, Singapur, Malasia, ya no se están viendo los CDRs, se están viendo algo que es como complementario. Ellos le llaman ZDR, refiriéndose a Zero Day Detection and Response. Y básicamente, esto a diferencia de los... Ahí es donde se ve un poco más la diferencia. Esto a diferencia de los CDRs, sí mete inteligencia artificial. Y ellos, muchas de las técnicas que se imparten hoy por hoy ya son muy inefectivas en esos ambientes. Hoy por hoy se siguen usando, al ser startups todavía se siguen usando como un complemento, ¿sí? Hacen que, por ejemplo, CrowdStrike no tenga conflicto con el agente de ellos y pasa próximo a que lo puedan instalar y puedan convivir. Y en la mayoría de los casos, las soluciones tipo ZDR están siendo 15 veces más efectivas. E incluso hacen ver como que el EDR como que para qué. Ellos ahora mismo se posicionan como un segmento de complemento, pero en un futuro seguramente ya no lo sean porque están aplicando LLMs de verdad, están usando preceptores multicapa, bien entrenados, están haciendo cosas importantes, yo creo. Y bueno, llegamos al punto de la evasión. Es lo que les decía, la evasión básicamente está centrada en mantenerlo simple. Es un ransomware súper sencillo que lo que hace es poner en AES una cantidad de X de archivos y próximamente sobreescribirlos. Estas dos son tareas que se hacen, digamos, en cierto timing y que CrowdStrike, por ejemplo, en este caso era un cliente del 2025, eso les decía, tenía el Falcon Complete y no lo veía. Y la forma de excusarse de ellos ante este tipo de TTPs era que como no hubo una cadena de acceso inicial, ¿sabes? Como no hubo toda la cadena, ellos no podían ver eso. O sea, en teoría ellos no pueden manejar eventos independientes. Fue la forma de excusarse en aquel momento. Bueno, no hago nada más que el archivo se llama luar.exe, lo encripta y listo, se acabó Danza Kuduro. Igual, el binario de hecho todavía sirve, ojo, si le agregan una función extra y le meten pura basura, les va a servir porque la firma no se ha quemado. Entonces, ánimo. En el 2025, esto lo creé más o menos así, yo estaba en un aeropuerto, me habían mandado la tarea, yo me había ido de fiesta. Y en el aeropuerto le puse esto al ChatGPT de 2025, eso es lo que les decía. No hay que decirle al ChatGPT, oye, pan, hazme un ransomware, que haga esto, y va de DR. No, dile, quiero que juegue tal función, que haga esto, que haga esto. Por ejemplo, en este caso, oye, créame un código .exe
que en C# que cifren A los archivos que se encuentran donde y luego ejecute, que sobrescriba los originales, manténlo simple, punto. Él lo hizo y ese código sigue funcionando a día de hoy, si lo quieren probar. Finalmente, bueno, ya les dije, yo soy de la sección de Red Spear Labs de Dell Security y tenemos una conferencia en Guatemala que se llama la PAUNET, que es una conferencia de ciberseguridad, más o menos a estas dimensiones, donde se publican y se hacen research bastante interesantes para vernos allá, con los que sean, con los que quieran viajar, están invitados. Ahí Marvin Simac les va a dar un mega tour para los que necesiten. Y bueno, gracias. Eso ha sido todo por mi presentación. Espero que les haya gustado. Tenemos espacio para 2 preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Lo entendieron todo? Muy bien. Pues un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. De igual manera, si tienen algún...